Bueno, aquí nuestro clúster, por ejemplo, en el Database Community, se ha apagado, ¿ok? Después de un uso de 2 horas y media. Entonces, si yo intento en el Community encender el clúster, ¿ok? Nuevamente nos va a salir error, ¿ok? Lo que tenemos que hacer ahora es volver a crear otro cómputo, ¿ok? Vamos a crear otro clúster y aquí vamos a esperar que este se encienda. Por ende, vamos a eliminar el de aquí, ¿ok? Entonces en el community vamos a intentar ejecutar nuestro mismo código a nivel de creación de esquema y creación de tablas, ¿ok? Para ver qué es lo que pasa. Y en base a esto les voy explicando cómo corregirlo o básicamente cómo poder superar estos tipos de errores, ¿no? Entonces vamos a intentar crear una base de datos, ¿ok? Perdón, aquí seleccionen el clúster, ¿ok? Que obviamente está encendido. Vamos a crear la base de datos community. Vamos a esperar que cree. Ok, la base de datos fue creada sin ningún problema. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una tabla. Ok, la tabla TikTok. Primero en la base de datos default. Vamos a intentar crear esta tabla. Ok. Ya miren, por ejemplo, aquí en el community nos salió un error. El siguiente error que ustedes ven aquí. No puedo crear la tabla. Default TikTok. Y eso a pesar de que nuestra base de datos default no cuenta con ninguna tabla. ¿Ok? Y a pesar de eso nos salió ese error. O sea, la sociedad y te dice, oye, ¿sabes qué? Esta ubicación está, o la ruta que quieres crear está asociada a la siguiente ubicación. ¿Ok? Y te dice, no es vacía, por ende, no puedes crear una tabla delta. ¿Ok? Y vamos a intentar ahora crear en la base de datos de community. ¿Ok? Community acá. Punto TikTok. Vamos a volver a ejecutar el código en la base de datos de community. ¿Ok? Y aquí me sale el mismo error, miren. ¿Ok? Que no puedo crear porque esta ruta actualmente ya existe. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver cómo podemos solucionar este error. Pero antes de esto tenemos que entender cómo funcionan las tablas delta. ¿Ok? Entonces, ok, para entender el error que nos está saliendo aquí, el de el que no puedes crear la tabla porque te dice que la ruta no está, no, te dice, por ejemplo, el error nos dice que la ruta no está vacía, ¿cierto? Este error de aquí, no es empty. Entonces, para entrar un poco a detalle, nosotros, antes de crear esta tabla, ¿ok? Nosotros teníamos en la parte de catálogo, ya teníamos una tabla creada con el clúster anterior, ¿no? De nombre TikTok. Lo mismo que nosotros queremos volver a crear, porque el clúster, obviamente, como se apagó, necesitamos nuevamente esta tabla, ¿no? Y vamos a intentar nuevamente a crear la tabla, ¿ok? Básicamente la tabla ya existía dentro del catálogo, ¿no? Entonces aquí nosotros en la parte de catálogo vamos a poder ver toda nuestra tabla, ¿ok? Pero el problema nace aquí, que cuando nosotros intentamos volver a crear esa tabla, no nos va a dejar crear la tabla. ¿Por qué? Para entender el por qué, primero tenemos que entender cómo funcionan las tablas delta, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros en Database, ya sea en el Community o en el Enterprise, nosotros a nivel de repositorio de datos, en el Lakehouse, todas las tablas que nosotros vayamos a crear, ¿ok? Van a ser creadas en base a la arquitectura de Delta Lake, ¿ok? Todas las tablas, cualquiera tabla, por default va a ser de tipo Delta. ¿Ok? Entonces, esta tabla TikTok que nosotros creamos, por más que creamos la tabla
con comando SQL, ¿ok? Lo que por detrás está haciendo este comando es que nos está creando una tabla de tipo delta, ¿sí? Entonces, todas las tablas que creemos en el Lighthouse, 1, 2, 3, siempre van a ser de tipo delta, ¿ok? Y ahora, ¿qué significa que una tabla sea de tipo delta? ¿Ok? Para que una tabla sea de tipo delta, necesitamos dos cosas que se cumplan, ¿ok? Primero, una tabla delta, ok, para que una tabla delta exista necesita dos cosas, ¿ok? Necesita como tal su metadata, ¿ok? Y necesita la parte de la data, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en la parte de la data o cómo las tablas delta guardan su información, básicamente lo guarda en archivos puntos Parquet. ¿Ok? Son files. En resumen, la data las tablas delta se guardan en archivos con extensión .parquet. ¿Ok? Por ejemplo, este registro que nosotros guardamos aquí cuando le hicimos el insert, esto de aquí significa que está en un archivo en un .parquet. ¿Ok? Entonces, como los archivos o las tablas delta, su data lo guarda en archivos, esta tabla delta necesita una ubicación física para que pueda existir. Entonces, la ubicación física que le creó nuestro clúster a esta tabla es la siguiente ruta que nos sale aquí. Esta ruta de aquí, toda esta ruta de aquí, es donde nuestra tabla delta está alojando esos archivos Parquet, ¿no? Que hace referencia a este registro que le hicimos insert. ¿Ok? Entonces, para entender, lo primero es que las tablas delta, su data, lo guardan en archivos .parquet. ¿Ok? Y la metadata, básicamente, va al entorno de Databricks. ¿Ok? ¿Por qué nuestro, nuestro Databricks falla cuando nosotros queremos volver a hacer el create table en esta ruta de aquí? ¿Por qué falla entonces cuando nosotros queremos volver a crear la tabla usando otro clúster? ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros trabajemos en Databricks Community, nuestras tablas van a existir solo el tiempo que nuestro clúster dure. ¿Ok? Entonces, como nuestro clúster en el momento que había creado esta tabla de nombre Community, Community TikTok, lo que pasó es que creó esta ruta por default, ¿ok? Toda esta ruta hasta TikTok, ¿ok? Hasta TikTok. Entonces, cuando Databricks, ¿ok? Cuando Databricks en su proceso crea una tabla delta y nosotros no le especificamos en qué ruta queremos que guarde, ¿ok? En qué ruta queremos que guarde estos archivos .parquet o su data, ¿ok? Lo que va a hacer Databricks es que te va a crear una carpeta en donde tú vas a alojar esos puntos Parquet, más tu delta log, que ya se explicó. ¿Ok? ¿Y de qué forma crea Databricks su ruta? Básicamente, crea de la siguiente estructura. ¿Ok? Entonces, crea primero con el user o el user en el cual estás usando. Vamos a usar otro color. ¿Ok? Ok, vamos a empezar del user. ¿Ok? Este sería por default. User, Hive. ¿Ok? Luego va warehouse. ¿Ok? Y después de esto de aquí, lo que pone Databricks es lo siguiente. Pone la siguiente nomenclatura. ¿Ok? Pone el nombre de la base de datos o el esquema en el cual tú vas a alojar esa tabla, que le está diciendo que va a ir esa tabla. Entonces acá iría community, que es el nombre de la base de datos, y le agrega la palabra DB. ¿Ok? Le agrega la palabra DB. ¿Sí? Pero no solo es eso, le pone un punto, o sea, pone community.db. Después de esto, crea otra carpeta con el nombre de tu tabla, TikTok. ¿Ok? Entonces, esta ruta de aquí ya fue creada cuando nosotros hicimos el create table, ¿ok? Con el clúster anterior. Entonces, como esta ruta, cuando nuestro clúster se apagó, entonces esta ruta sigue existiendo. Por ende, cuando tú le dices
volver a crear tabla, como todo es igual, community es tu nombre del esquema y tu nombre de la tabla es TikTok, lo que va a reintentar hacer el clúster es volver a crear una carpeta con esta ruta, con este mismo path. Y como tu carpeta o como la carpeta, el path ya existe, lo que te dice, oye, ¿sabes qué? Esta carpeta no está vacía, ¿ok? Y no puede ser un delta table. ¿Por qué? Porque necesita estar vacía para que empiece a recrear todas sus carpetas, empiece a crear su delta log y todo correspondiente a la tabla delta. ¿Ok? Entonces, para corregir este error, ¿ok? En el community, tenemos que ir a hacer un drop o básicamente eliminar ese directorio. ¿Ok? Vamos a eliminar ese directorio. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, en el Databridge Community, nosotros tenemos que hacer este ajuste manual. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes quieren ver qué tiene esta carpeta, ¿ok? Qué archivos tiene, para validar lo que se explicó, a ver si existen archivos .parquet, nosotros podemos acá, de distintas formas, podemos ver esa información. Por ejemplo, vamos a copiar la ruta. Aquí vamos a abrir una celda nueva. Aquí para ver la ruta, para ver qué data tiene, vamos a escribir código Python. ¿Ok? Y acá simplemente vamos a escribir dbutils fs.ls y aquí vamos a poner la ruta. ¿Ok? Esa ruta de dónde está saliendo el error, ¿no? Porque aquí te dice que no está vacía. Entonces, como no está vacía, se entiende que tiene información, ¿no? Si yo ejecuto esto, lo que va a pasar es que simplemente voy a tener lo siguiente. Vamos a ejecutar esto de aquí y voy a tener los archivos que tiene esa carpeta, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice, miren, tienes una carpeta de datalog, ¿ok? Y tienes un archivo .parquet, ¿ok? Si ustedes quieren ver el output de una lista, de un data frame, ¿ok? De manera más visual y ordenada, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: encerrar todo esto de aquí, ¿ok? Todo el código dentro de un método que se llama display. Ese método display es propio del Databricks, ¿ok? No intenten buscar un método display en sus IDEs de trabajo porque es propio del Databricks, ¿ok? Y aquí, cuando nosotros lo ejecutamos con display, el resultado ya está un poco más ordenado, ¿no? Miren, aquí por ejemplo tenemos un archivo de .parquet, ¿ok? Que es lo que yo les comenté, ¿no? Básicamente, las tablas delta, recuerden que su data, los registros que nosotros insertemos, siempre, este registro, por ejemplo, siempre van a ir en la carpeta, en donde está alojada esa tabla delta como referencia, y cualquier insert que hagamos, o update, o la forma como nosotros agreguemos data, siempre van a ir en archivos.parquet. ¿Ok? Y entonces, si nosotros queremos volver a crear una tabla nuevamente en la misma ubicación, ¿ok? Aquí tenemos distintas formas. O le cambiamos la ruta hacia donde queremos escribir esta tabla, o simplemente vamos y limpiamos esta tabla, o esta ruta, perdón, limpiamos, ¿ok? Vamos a eliminar los archivos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la limpieza de archivos en esta ruta, ¿ok? Ok, si nosotros queremos eliminar los parquet y la data o los archivos, carpetas que se encuentren dentro de ese directorio TikTok, lo que nosotros tendríamos que hacer es ejecutar la siguiente celda. Abrimos que en esta celda vamos a ejecutar código Python, llamamos al dbutils, llamamos al file system, el fs, y ejecutamos o vamos a ejecutar el método remove. Esto lo que nos va a ayudar es a eliminar una carpeta, ¿ok? Lo que tenga dentro de esa carpeta. Y le decimos que vamos a hacer de forma recursiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a eliminar todo lo que se encuentre dentro de TikTok, ¿ok? Entonces vamos a reejecutar y ahí nos sale que el resultado ha sido true. O sea, en resumen, que ya se ejecutó o que ya limpió esta data. Entonces, para validar, vamos a volver a ejecutar el código que tenemos en la celda siguiente, ¿ok? Vamos a volver a ejecutar el código para ver si es que esta ruta, y nos dice, ¿no? Miren, esta ruta ya no existe. No, ¿por qué? Porque en realidad lo que hemos hecho es eliminar ese directorio, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, con mayor confianza, volvemos a la celda en la cual falló nuestra creación de tabla, le vamos a dar crear tabla nuevamente. ¿Ok? Entonces aquí
ya no nos debería salir ese error de que el file o que el directorio estaba lleno o no estaba vacío, ¿no? Entonces, miren, aquí nosotros ya tenemos nuestra nuestra tabla creada, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos insert a a esa tabla en mención, lo que vamos a tener aquí, para resumir y reforzar, que este insert, esta data que nosotros estamos mandando insertar, se va a guardar en un archivo .parquet. ¿Ok? Si ahora vamos nuevamente y hacemos el display sobre esa carpeta, ese directorio, vamos a ver que ahora tenemos información, ¿no? Archivos, carpetas. Y aquí está el .parquet. ¿Ok? No olviden que en las tablas Delta la data se guardan en .parquet. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si ustedes no quieren que Databricks como tal cree esta tabla y le ponga una ruta por default, como la que él está construyendo aquí, High Warehouse Community DB TikTok, nosotros podemos especificarle a esta tabla en qué ruta queremos que se cree. Por ejemplo, vamos a crear otra tabla, ¿ok? Vamos a crear otra tablita aquí. Y le vamos a poner Community TikTok, pero nosotros le vamos a poner el siguiente comando, location. Cuando uno le escribe location a la tabla, ¿ok? Tienes la posibilidad de decirle que los archivos .parquet, la data, se van a guardar en la ruta que nosotros le vamos a poner aquí, ¿ok? Por ejemplo, le vamos a poner FileStore, ¿ok? Slash community o Lighthouse, ¿ok? Vamos a poner community igual, la base de datos community, y le voy a poner YouTube, por ejemplo, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que ahora vamos a crear una tabla, pero no queremos que esta tabla Databricks le ponga una ruta por default donde va a dejar sus archivos, ¿ok? Yo mismo quiero setearle una ruta y referenciar que los parquets se van a ir a guardar a esta carpetita, a esta ruta, ¿ok? Entonces simplemente vamos y ejecutamos nuevamente este código, ¿ok? Y noten aquí, o van a ver que, por ejemplo, se ha creado la tabla, ¿no? Entonces, todos los archivos, cuando nosotros hagamos insert, los puntos parquet deberían ir sobre esta ruta. Vamos a hacer un insert nuevamente, ¿ok? Obviamente ya no vamos a hacer insert a TikTok, sino vamos a hacer un insert a YouTube, ¿ok? Entonces, vamos a ejecutar este código, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es que este parquet que se está creando en base a este insert va a ir a esta ruta. ¿Ok? ¿Y cómo nosotros podemos ver la ruta o qué contiene esta ruta? Ok, ahora, para ver nosotros dónde es que está ubicado esta tabla delta o dónde están alojando sus archivos, nosotros podemos hacer lo siguiente. Cada tabla delta dentro de Databricks tiene una descripción propia de su tabla. En esa descripción nosotros vamos a encontrar parte detallada de cómo fue creada la tabla, ¿ok? Con sus componentes extras y sobre todo qué tipo de tabla delta es y dónde está ubicada realmente, ¿ok? Entonces, esta extensión que nosotros le estamos poniendo aquí va a ser parte de dónde va a estar ubicado esta tabla como tal. Y para hacer eso, simplemente escribimos describe, ¿ok? Extended, y aquí ponemos el nombre de la tabla, ¿no? Con su esquema. Entonces, cuando ejecutamos esto de aquí, lo que nosotros vamos a encontrar es realmente toda la información de la tabla. Y aquí vamos a encontrar la parte de location, ¿ok? Este location nos va a dar a nosotros detalle de dónde está ubicado realmente la tabla que nosotros hemos creado, ¿ok? Entonces simplemente venimos acá, vamos a hacerle un display, ¿ok? Vamos a bajar hasta donde estaba nuestra ruta vamos a ver hasta esta ruta de aquí, ¿ok? Y aquí vamos a hacer el display. Código Python, display, ¿ok? dbutils .fs.ls y le vamos a poner la ruta, ¿ok?
Ejecutando este código, igual, obtenemos que hay un archivo .parquet aquí. Miren, hay un archivo .parquet. Ok, pero noten que la ruta que nosotros estamos consultando, Databricks en realidad está respetando la ruta que nosotros pusimos, ¿no? En donde él va a alojar el parquet. Cuando nosotros no le ponemos la ruta, lo que pasa es que Databricks te pone una ruta por default. Ya les expliqué en base a qué crea esta ruta. ¿Ok? Y después, acá hay un concepto de las tablas delta, ¿ok? Que hay dos tipos de tablas delta, externa y administrada, pero eso ya lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Entonces, creo que hasta aquí es lo necesario para que ustedes vayan entendiendo cómo trabajan las tablas delta y obviamente cuando se topen con un error parecido ya saben cómo poder solucionarlo, ¿ok? Gracias.